Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Clauster. Les damos la bienvenida a nuestro conversatorio en línea Confianza y Tranquilidad, lo que ganamos al migrar a la nube. Mientras el resto de nuestros asistentes van ingresando, les compartiré la agenda para el día de hoy. Iniciaremos la sesión con Giovanni Rodríguez, arquitecto de soluciones de AWS Public Sector, quien nos hablará de migraciones y seguridad con AWS. Seguido de él estará Leonardo Suárez, CEO de Clauster, quien nos hablará de la migración a la nube pública. Nos estará también acompañando Omar Roa, gerente de Proyecto Cloud en el Ministerio MinSIT. Compartirá también su caso de éxito e experiencia en compañía de Leonardo Suárez. Finalizando el conversatorio, habilitaremos un espacio para preguntas y respuestas, en donde les agradecemos escribirlas a través de la opción de Q&A. Nuevamente, gracias por acompañarlos y le doy espacio a Giovanni Rodríguez. Muchas gracias, Carolina. Voy a iniciar la presentación. Ya podemos verla. Bueno, entonces voy a comenzar por contarles acerca de las migraciones hacia AWS y también especialmente hablarles de seguridad en AWS. En el tema de migraciones, posteriormente Leonardo también va a conversar al respecto, así que voy a pasarlo un poco más rápido este asunto puntual. Bueno, ¿cuáles son los factores más comunes que nosotros encontramos en los clientes para que decidan migrar hacia AWS? Aquí hay una serie de estos aspectos. El primero tiene que ver con la agilidad, es decir, también la velocidad y la productividad de los equipos de desarrollo. Entonces, en algunas entidades, lo que se observa es que sus ambientes de producción continúan operando on-premises, pero sus ambientes de desarrollo deciden implementarlos en cloud, principalmente debido a que allí los pueden, por ejemplo, encender y apagar en cualquier momento y solamente, como ustedes conocen, pagan por el tiempo que se estén utilizando. Otro aspecto es el de consolidación de centros de datos, que tiene que ver con infraestructura que está dispersa por varias ubicaciones físicas y que es posible consolidarla en la nube. El siguiente, que es, considero yo que en la actualidad el punto más importante, es el de innovación y transformación digital, y es cómo hacemos que nuestras entidades se transformen de cara a los ciudadanos, de cara a los usuarios y de cara a los funcionarios internos también. Un aspecto muy importante es el de reducción de costos. Aquí va a ser necesario el hacer un análisis que nosotros llamamos un análisis de TCO, de Total Cost of Ownership, relacionado con los proyectos a mediano y largo plazo, no a lo que usualmente se manejaba antes, que eran unas inversiones a corto plazo y que podían verse reflejadas en el tiempo, pero no teniendo en cuenta aspectos como los que involucran la operación de la infraestructura on-premise y el mantenimiento de esa infraestructura on-premise. Otro aspecto que no aplica mucho para las entidades públicas es el de adquisiciones o desinversiones. Hay algunas entidades públicas que sí están en este camino de o tener una participación en otras entidades. El siguiente que está tomando mucha fuerza es el de High Performance Computing y Big Data. Es un punto importante y que apoya en esos procesos de innovación y transformación digital. Luego viene decisiones de instalaciones o bienes raíces y finalmente cambios de contrato de colocación o externalización. Por ejemplo, en ver
en qué momento se vencen los contratos de colocación que se tengan en las entidades y aprovechar para migrar hacia cloud. Todos estos son pues unos drivers para la migración, pero en estos procesos nos encontramos con una serie de desafíos, de barreras importantes, como ya tengo una inversión existente, entonces ¿cómo hago yo para que esa inversión no se desaproveche? También el hecho de cómo ajusto, cómo defino mi presupuesto, cómo se van a hacer los pagos considerando que en cloud solamente se paga por lo que se usa. Algunas partes interesadas que pueden no estar de acuerdo con estos procesos de migración. Este punto, como lo vamos a ver más adelante, es bastante importante. Y uno de los aspectos que hacen que estas personas puedan tener algunas objeciones es el aspecto de seguridad, y por eso hoy voy a profundizar en este aspecto. También está el de la interdependencia de las aplicaciones. Normalmente cuando yo decido migro una aplicación completa, pero si yo no tengo presente todas las interacciones que tiene esa aplicación con las demás aplicaciones, tanto de la misma entidad como, por ejemplo, con aplicaciones de otras entidades, entonces este proceso puede verse afectado. Por eso es importante seguir o tener presente este aspecto en esa planeación de la migración. También están las preocupaciones sobre el tiempo de inactividad durante la migración, es decir, cuánto tiempo tendría yo que bajar la aplicación. Esto como lo hemos podido, digamos, observar a lo largo de la experiencia que hemos tenido con los clientes, se ha disminuido muchísimo, llegando a realizar aplicaciones con un downtime de casi cero. Y el último punto es un punto importante y tiene que ver con el equipo de personas que están en la entidad y que van no solamente a realizar el proceso de migración, sino también a operar después de que ya esté migrado esa infraestructura en cloud. Entonces, ese equipo de personas en algunas ocasiones no cuenta con los conocimientos o la experiencia en cloud. Y es por eso que se presenta esta situación de que no se quiera migrar o se impida este proceso de migración. Entonces, tenemos varios aspectos que van a ser importantes en este proceso de migración. El primero es el patrocinio de la alta dirección. El siguiente es la estrategia de Cloud First, que consiste en que todo lo nuevo debemos pensarlo en cloud. Y esa es una estrategia del gobierno nacional, de una directiva dada por la Presidencia de la República. Entonces, es importante tener presente que en las diferentes entidades debe implementarse una estrategia de Cloud First. El siguiente, un cambio organizativo que tiene que ver más con la forma de operar y, como lo comentaba anteriormente, también el adquirir los conocimientos y la experiencia, irlas adquiriendo paulatinamente, y aquí el apoyo de nuestros partners como Clouster va a ser importante. Una hoja de ruta de adopción, ya ahora voy a hablar de eso y también Leonardo lo va a hacer. El centro de excelencia de la nube, digamos que se llama de esa forma, pero es en general el equipo de personas que van a estar encargados de estos procesos de migración y de operación de la infraestructura cloud. Los principios y normas, entonces, pues lo que son los procedimientos, las guías, los estándares, que hay que modificarlos en cierta forma para en el momento en el que se tengan infraestructuras en cloud. Y el último punto súper importante, el de experimentar, que es un beneficio muy importante de cloud, el poder realizar pruebas en cloud sin tener que afectar los ambientes de producción.
Ya les había hablado un poco de esto y aquí tenemos una visión muy general de las fases más importantes del proceso de migración. El primero es la preparación y el planeamiento o la planeación. El siguiente es lo que nosotros llamamos un descubrimiento de aplicaciones y con base en ese descubrimiento la planeación del proceso de migración. Luego viene como tal el proceso, que es lo que está en el fondo gris, que es la migración y validación y el diseño de aplicaciones. Y finalmente, pero muy importante, el proceso de operación, es decir, no quedarnos en migrar las cargas, sino que tengamos muy presente ese proceso de migración. Acá hay una slide que muestra lo que típicamente se conoce como las 6 estrategias de migración de aplicaciones o las 6 Rs. No voy a entrar en detalle, podríamos verlo, digamos, con muchísimo detalle, pero este no es el momento. Aquí lo que yo quiero que tengamos presente es el zoom out o la vista más general que les voy a mostrar en un par de slides. Primero les voy a mostrar que esto incluso puede tener más detalle. Y cuando mostramos este detalle, aquí estamos hablando de las opciones de modernización. Es un cuadro muy parecido al que mostré antes, pero ahora con unos detalles específicos orientados a la modernización. ¿Y en qué consiste la modernización? En que con el solo hecho de yo migrar una carga a AWS, ya voy a tener beneficios importantes en reducción de costos, en mejora de desempeño, en confiabilidad, en varios aspectos relacionados con la operación de TI. Sin embargo, yo puedo también tomar ventaja de otros aspectos como los servicios nativos nube para poder tener una mejor operación y administración de la infraestructura de TI. También puedo cambiar hacia nuevas tecnologías como tecnologías serverless, tecnologías completamente administradas por AWS. Y este es el que les comentaba antes, que es una visión más general de los caminos de migración hacia cloud, donde vemos los aspectos que les comentaba antes de cómo es ese proceso de irme yo directo hacia una transformación completa de mis aplicaciones y modernización completa de mis aplicaciones o ir avanzando progresivamente en la migración de las mismas. Y finalmente, para concluir en este aspecto de migración, quiero que nos concentremos en la parte izquierda de la diapositiva que estoy mostrando y son lo que nosotros llamamos las perspectivas del marco de adopción en la nube o CAF. Y estas perspectivas tienen presente no solamente los aspectos técnicos, que sería el punto que se menciona ahí como plataforma, sino que es muy importante tener presente los demás aspectos, el aspecto misional, que acá se llama el aspecto de negocio, el aspecto de las personas, el gobierno, la seguridad, que es de lo que voy a pasar a hablar ahora, y las operaciones que están transversalmente en todo momento. En cuanto a seguridad, entonces tenemos los diferentes desafíos que implica la seguridad. Normalmente en seguridad hablamos más del control que hay que ejercer para que no me vaya a ocurrir algún incidente de seguridad. Pero en realidad la seguridad va más allá. Un aspecto súper importante es el de visibilidad y cumplimiento, el saber cómo estoy, cuál es mi postura de seguridad, qué tanto estoy cumpliendo con los diferentes requisitos de seguridad. Y tenemos pues otros desafíos acá en la seguridad, el proteger una infraestructura diversa, entonces diferentes tipos de sistemas operativos, diferentes tipos de cargas de trabajo, bases de datos, analítica, machine learning ahora, blockchain. Entonces, todo eso, ¿cómo lo voy a proteger y cuáles estrategias diferentes utilizo para proteger cada uno de esos recursos? Otro tema importante es la automatización. Estos procesos de seguridad, si no se automatizan, se vuelven muy complejos. El estar revisando miles o hasta millones de logs para poder encontrar incidentes, el estar recibiendo alertas
no sé, cientos de alertas al día, por ejemplo. Esas situaciones hacen que se requiera una automatización en las diferentes etapas, en la detección de incidentes, en la respuesta a incidentes también. Entonces, cuando tenemos tantos desafíos en cuanto a la seguridad y cuando estamos pensando en que la seguridad me debe ayudar a ejercer determinados controles, surge otro desafío importante y es que ¿a qué le doy mayor prioridad? ¿A la velocidad de la entidad o a estar seguro? Y en realidad lo que nosotros en AWS queremos es que nuestros clientes no tengan que elegir entre ser ágiles o estar seguros, sino que puedan tener las dos caras de la moneda. Y por eso es que en AWS, para nosotros, la seguridad es prioridad máxima. Y nosotros queremos que nuestros clientes hereden los controles de seguridad y cumplimiento que tenemos en AWS, que les permitan escalar manteniendo la visibilidad y el control, que cumplan con los más altos estándares de privacidad y seguridad de datos, así como nosotros nos preocupamos por hacerlo, y que tengan forma de automatizar esos servicios de seguridad en un conjunto de servicios de TI que están completamente integrados. Entonces existen funcionalidades de seguridad dentro de cada uno de nuestros servicios y además tenemos diferentes servicios de seguridad. Y el último punto es un punto súper importante y es nuestra red de partners como Clouster y de soluciones de seguridad con las cuales nos podemos integrar. Dentro de la seguridad, en AWS manejamos lo que nosotros llamamos el modelo de responsabilidad compartida. Y esto significa que en AWS nos encargamos de todo lo que llamamos la seguridad de la nube y allí está incluida toda la protección de la infraestructura de data centers y ahora en unos minutos les voy a mostrar ejemplos de lo que nosotros hacemos en nuestros data centers para poder cumplir con esos altos estándares de seguridad que se necesitan. Pero además, no solamente llegar hasta ahí, hasta la parte de la seguridad como física de las instalaciones, sino también el entregar muchísimas herramientas para la seguridad ya a nivel de datos, de controles de acceso, lógicos, e incluso hasta tener servicios completamente administrados que nosotros llamamos servicios abstractos o serverless, donde nosotros nos encargamos de un altísimo número de tareas de seguridad para las cargas de trabajo de nuestros clientes. Y nuestros clientes se enfocan en la seguridad en la nube, es decir, lo que vaya sobre esa infraestructura con la que se cuenta. Entonces, ese modelo de seguridad compartida o modelo de responsabilidad compartida va a funcionar de forma diferente dependiendo si son lo que nosotros llamamos o servicios de infraestructura o servicios encapsulados, donde ya nuestros clientes hacen uso de algunas funcionalidades que vienen implícitas en esos servicios o de servicios abstractos donde nos hacemos cargo de la mayoría. Y voy a darles un ejemplo y es un ejemplo de una base de datos. En una base de datos en un entorno tradicional on-premise, nuestros clientes deben encargarse de todas estas tareas de seguridad que estoy mostrando aquí. Si esa base de datos se implementa en servidores virtuales en AWS, AWS se encarga de las tareas de seguridad que se encuentran a la derecha y nuestros clientes se encargan de las tareas de seguridad que se encuentran a la izquierda. Y si ya se utiliza un servicio como Relational Database Service de AWS, que es un servicio administrado de bases de datos relacionales, entonces AWS se encarga de todas esas tareas de seguridad
y nuestros clientes se encargan de lo que ya es la optimización de la aplicación. Para finalizar, en estos aspectos de seguridad, entonces es importante mencionar que en AWS nos sometemos permanentemente a diferentes auditorías de entes de control y contamos con un gran número de certificaciones y acreditaciones de seguridad y conformidad, donde uno de esos ejemplos es lo que nosotros realizamos en nuestros data centers. Aquí podemos ver el compromiso con la energía sostenible, los altos niveles de seguridad física en cuanto a protección, cámaras, controles de acceso, aires acondicionados, energía y demás elementos que componen estos aspectos de seguridad. Otro ejemplo es el de la destrucción de los medios de almacenamiento que debemos realizar. Entonces, en conclusión, nosotros ofrecemos para esa parte del modelo de seguridad compartida que es responsabilidad de nuestros clientes, el que nuestros clientes mantienen la propiedad, el acceso y la trazabilidad de todos sus recursos, y nosotros entregamos más de 200 funciones de seguridad en los diferentes aspectos de lo que implica asegurar las cargas. Entonces, ¿dónde vamos a estar más seguros? ¿On-prem o en la nube? Y pues la respuesta es que nosotros cumplimos con diferentes aspectos que hacerlo o implementarlo por parte de nuestros clientes. Cada uno de estos controles va a ser algo muy complejo. Entonces, lo que al final vamos a lograr es que nuestros clientes tengan los mayores niveles de seguridad con el menor costo operativo, cumpliendo con esos diferentes aspectos que se muestran ahí. Y en cuanto a migraciones, como conclusión, entonces, estos aspectos de mejores prácticas de migraciones que van a ser importantes que ustedes tengan presentes. Como siguientes pasos, los invitamos a continuar aprendiendo. Acá les dejo una URL donde están distintas rutas de entrenamiento, muchos de ellos sin ningún costo, para que aprendan en diferentes aspectos como lo son el de migraciones y el de seguridad que vimos hoy, pero ahí hay muchos otros, ahí hay algunos ejemplos de lo que podemos ver ahí. Y bueno, les agradezco mucho la atención a esta sesión. Buenos días a todos. Mi nombre es Leonardo Suárez. Soy gerente general de Clouster. Agradezco a todos los asistentes que nos acompañan en esta mañana fría de jueves. Gracias a todos por abrir un espacio en su agenda. Definitivamente este tema es un tema de relevancia para todos. Agradezco al MinSIT por acompañarnos, compartir su experiencia en este camino de adopción a la nube, al equipo de AWS, de sector público, que apoyó este espacio y darle la relevancia a este proyecto como un caso de éxito, acercar el conocimiento, las herramientas que AWS nos ofrece tanto a los clientes como a todas las entidades del sector público, del sector comercial, que quieran conocer y tener este tipo de retos, acercarlos a la tecnología y permitirles empezar no solos ni con los ojos cerrados, sino de alguna manera acompañándolos con aspectos claves y estratégicos que les ayuden a su organización en este camino de adopción en la nube. Bueno, en Clouster, básicamente el objetivo de nosotros es habilitar el camino de adopción en la nube, y nuestra misión básicamente es ayudarles a las organizaciones que tengan retos en este proceso, ayudarles en el camino de tener las mejores herramientas, el mejor proceso de acompañamiento en este proceso, y de alguna manera en las cargas de trabajo que nos enfocamos son temas de DevOps, de migración, de seguridad y analítica, que combinados hacen una gran estrategia de nube. Tenemos una amplia experiencia en sector público, temas de gobierno, temas financieros,
de manera tradicional o fintech, medios de comunicación, empresas desarrolladores de software y todo lo que tenga que ver básicamente con medios. Siguiente, por favor. Antes de comenzar, y de alguna manera, como lo estaba mencionando anteriormente Giovanni, es importante que nos preguntemos dónde estamos en ese proceso o en ese camino de adopción de la nube en nuestra organización. Ese camino de adopción de la nube lo partimos en dos variables, la variable de impacto y la variable de tiempo. En ambos casos es muy importante tenerlas en cuenta porque es un proceso, como su nombre lo dice, es un camino y definitivamente en la medida que lo tomamos de una manera más seria, que le dedicamos más recursos, lo tenemos de una manera definido estratégicamente dentro de nuestra organización, los pasos a seguir en ese proceso, básicamente el impacto va a ser mucho mayor. Siguiente, básicamente en ese desarrollo de tiempo tenemos básicamente definidos 4 etapas. Esas 4 etapas las partimos básicamente en la etapa de proyecto, fundamentos, consolidación y reinvención. Giovanni habló brevemente sobre el tema, pero en esta primera etapa de proyectos, donde denominamos o identificamos 3 momentos dentro de las organizaciones cuando empiezan a definir ese camino, cada uno de esos momentos es muy importante, pero de alguna forma los voy a mencionar brevemente, y es en ese momento en el cual el primero que denominamos en la parte inferior izquierda, observador, cuando empiezan de alguna forma a entender que la nube es un aliado o digamos una necesidad dentro de las organizaciones que se requiere para poder ir a cumplir esos objetivos estratégicos. Ese momento de observador es un proceso en el cual las empresas están empezando a decir si sí o no se mueven o empiezan a adoptar esas cargas de trabajo o esos proyectos que quieren llevar a la nube. Cuando ya definen o deciden irse a la nube, los denominamos principiantes. Ese primer proyecto les enseña o de alguna forma les indica los retos y necesidades o expectativas que eventualmente las estaban buscando de alguna manera, las cumplen o no, y empiezan a identificar todos los retos y eventualmente procesos y habilidades que de alguna forma tienen que empezar a desarrollar dentro de su organización para poder sacar el mayor provecho de la nube. Ese primer proyecto eventualmente les da las bases para llevar a otros proyectos u otras cargas de trabajo en la nube. Esa etapa la denominamos explorador, pero de alguna manera esos proyectos no significa que tengan la experiencia para tener una práctica consolidada dentro de la organización. Ese proceso de pasar de proyecto a fundamentos, ese camino o esa transición, de alguna manera requiere desarrollar habilidades y capacidades dentro de la organización. Y cuando ya se tienen, en ese momento denominamos esa etapa como practicante. Es ese proceso en el cual ya se tienen los fundamentos, las herramientas, los conocimientos, los procesos dentro de la organización para tener una práctica consolidada dentro de la nube. Y el siguiente paso, ya cuando esto ya es una práctica consolidada, lo denominamos enfocado. Esos 5 pasos son muy importantes y para cada uno de esos pasos dentro de la organización tenemos soluciones. Esas soluciones, siguiente por favor, esas soluciones de alguna manera, dependiendo del tipo de organización, si son nativos de nube o de alguna manera tienen una infraestructura tradicional, tienen una curva de aprendizaje mayor o más empinada o de alguna forma más rápida dentro de las organizaciones. Eso, digamos, de alguna forma es algo que ayudamos a solventar y para cada momento tenemos una solución recomendada para cada etapa. Al comienzo de la presentación, Giovanni nos habló del Cloud Adoption Framework y habló de 2 tipos de momento o de enfoques. Básicamente el Cloud Adoption Framework está enfocado en un proceso en el cual las empresas empiezan a dominar, empiezan a decidir que dentro de su organización es importante desarrollar los fundamentos que les va a permitir ir de ese proyecto o esos proyectos que tienen en nube
y desarrollar esas habilidades y capacidades al interior de la organización. Decir un proyecto o un plan estratégico de mediano y largo plazo en el cual prioricen proyectos, prioricen cargas de trabajo, de alguna forma desarrollen las capacidades dentro de la organización. Y ese Cloud Adoption Framework básicamente lo que les va a ayudar es a priorizar cómo adoptar la nube, desde qué ópticas, desde qué tipo de prioridades se deben identificar dentro de la organización. Y en este frente estamos con toda digamos, la capacidad de acompañarlos y ayudarlos en ese plan estratégico de adopción de la nube dentro de las organizaciones. La siguiente herramienta que nos permite como resultado de ese Cloud Adoption Framework es básicamente una herramienta que denominamos gobierno de nube o Cloud Governance, que de alguna forma lo que hace es plasmar ese modelo de negocio de la organización, todos los controles, todas las políticas de seguridad, de usuarios, de despliegue y de desarrollo que tengan dentro de la organización, dentro de su cuenta u organización de AWS. Y el cual lo podemos absorber de dos maneras, y el siguiente lo denominamos Cloud Platform Analysis, que es básicamente la estructuración de ese proyecto de una manera estratégica en el cual definamos la arquitectura, cronogramas, tiempos y costos que les permitan a las organizaciones tomar decisiones informadas con datos certeros de tiempos y costos que les permitan adoptar o tomar esas decisiones de una manera justa a sus presupuestos, a sus momentos y a sus necesidades. Y por último, ya cuando las organizaciones tienen cargas de trabajo dentro de AWS, tenemos una solución que les permite evaluar si esa solución está cumpliendo con los pilares o con los criterios que AWS denomina el marco de buena arquitectura. El marco de buena arquitectura lo que hace es, de alguna forma, compartir esa información que AWS considera exitosa dentro del proceso de adopción de la nube para que las empresas o las organizaciones puedan adoptarlas y tener esas buenas prácticas reflejadas en su cuenta y de alguna manera poder estar evolucionando las cargas de trabajo de una manera continua con las herramientas que AWS les permite usar. Pero de alguna manera ese proceso de migración que para nosotros, como lo mencionaba Giovanni, tiene varias fases. Dentro del proceso de migración para nosotros es una metodología que la hemos comprobado con varios clientes. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo confió en nosotros y de alguna forma en esa metodología que hemos consolidado con cientos de migraciones que hemos hecho a la fecha, básicamente que compilamos en estos 4 pasos. El primero, evaluación. Básicamente en esta fase cada aplicación la identificamos, pasa por una validación que garantice que se cumplan todos los datos relevantes necesarios para la migración. Cada migración es particular, no hay migraciones iguales. Y en este momento hacemos esa evaluación, definimos las actividades como el descubrimiento, el mapeo de dependencias, priorizamos las aplicaciones por complejidad técnica y eventualmente impacto comercial, y de esa manera ayudamos a las organizaciones a definir esa hoja de ruta que les permite comenzar esa migración de manera exitosa. El siguiente paso lo denominamos preparación y planificación. Básicamente en esta etapa los equipos revisan la arquitectura existente o planteada por nosotros para que de esa manera sea avalada. Creamos una arquitectura de réplica que de alguna forma incorpore todo lo que de alguna manera mejore ese diseño inicial, mejore el rendimiento del sistema que eventualmente tenían anteriormente y que van a empezar a utilizar en la nube. Y una vez acordado esta parte, básicamente hacemos ese desarrollo y de alguna forma ese diseño que empezamos allá a disponibilizar dentro de la nube, el siguiente paso es básicamente iniciar a migrar, que es lo que mencionaba Giovanni como el siguiente paso que realmente nos permite de alguna forma definir esa migración ya con una acción concreta y entregable, que es empezar a ir a la nube de manera concreta. En esta migración básicamente lo que hacemos es definir esos patrones existentes que
que mencionamos y que en el siguiente slide voy a profundizar. Básicamente esos patrones que de alguna forma se definen para la migración o para cada aplicación, lo que hace básicamente es una definición de esa plantilla o ese esquema base que nos va a permitir ir a la nube, y que esa plantilla, en el caso que se pueda reutilizar, la vamos a hacer, pero si hay diferentes, esquemas o patrones de migración, pues vamos a crearlos y adaptarlos para que en ese proceso se ajuste a ese proceso de migración y de ida exitosa de todas las aplicaciones que se hayan definido. Y por última etapa, la etapa de operación. Ya operando en AWS, básicamente se implementan y se configuran las herramientas de monitoreo, los estándares de seguridad, las notificaciones que de alguna forma nos permitan cumplir con las necesidades operativas y de información del cliente, y que de alguna forma se deben ajustar a cada negocio. Reitero, cada migración es independiente, cada migración es única. En este caso lo que hacemos es mostrarlo de una manera muy genérica que nos permita ir a la nube de una manera exitosa, y este es el proceso que hemos definido, que lo hemos comprobado y que de alguna forma nos da los lineamientos y las bases para ir a la nube de una forma concreta y efectiva. En el siguiente slide, básicamente lo que hago es mostrar lo que mencioné en el punto 3 de la migración, y es definir ese patrón de migración. Cada migración, como lo mencioné, tiene sus particularidades, y aquí hay 7 patrones que de alguna forma adaptamos a las necesidades puntuales de las organizaciones. En este caso en particular, el primero, voy a ir muy rápido, básicamente es replicar lo que existía previamente. Supongamos que es un ambiente on-premise, tratar de replicarlo en la nube de la manera más similar posible, que de alguna manera nos permita operar de una manera rápida y concreta con el menor impacto posible, pero con la claridad que hay unas limitantes en el uso de las capacidades de la nube. Esa primera estrategia la denominamos rehost o lift and shift. Es, digamos, otra manera de denominarlo y que es muy común. La siguiente la denominamos replatform o lift and reshape. Básicamente este patrón de migración lo que hace es ya adaptar algunas características o funcionalidades de esas aplicaciones a lo que la nube les permite hacer en casos particulares o concretos. Es decir, se empiezan a utilizar algunas funcionalidades adicionales que le permiten a las organizaciones sacar mayor provecho de la nube, y así empezar a experimentar y tener de alguna manera ese proceso o ese camino de adopción, llevarlo a un siguiente nivel, aunque no se está sacando full provecho, porque la aplicación por lo general en estos casos no fue creada en este caso o creado, diseñada para la nube. Otro escenario posible es básicamente cambiar de aplicación, cambiar, digamos, de software o de aplicativo. Es una opción también viable que en muchos casos funciona, básicamente por lo que mencioné anteriormente. A veces las funcionalidades de nube no se aprovechan al máximo, y en algún momento de ese proceso estratégico las organizaciones definen hacer esos cambios de softwares o de herramientas. El siguiente, y aquí pues toco 3 de una vez, retener lo que se tiene y no hacer ninguna operación también es una opción válida, o desusar algún aplicativo también es alguna opción válida. Pero la que eventualmente puede llegar a ser más óptima y que puede utilizar todas las capacidades de nubes es básicamente pensar en aplicaciones que se rearquitecten o se adapten a la nube de manera plena. Este es uno de las opciones eventualmente que puedan llegar a ser más y con mayor impacto, pero eventualmente usa la mayor capacidad o mayor funcionalidades de nube que se puedan disponibilizar en este caso. Estos son los
7 o patrones que de alguna forma nos ayudan a definir cómo hacer una migración exitosa y que es importante tenerlos en cuenta en el momento de tomar estas decisiones. Dentro de Clouster tenemos varios programas de migración en conjunto con AWS que les pueden ayudar a sus organizaciones a tomar esta decisión, dependiendo del tipo de organización, dependiendo del impacto en términos económicos. Tenemos soluciones de todo tipo, de alguna manera que les ayuden a ustedes a tomar la decisión, que se apalancan con recursos, con servicios profesionales que pueden ayudar a tomar esta decisión de una manera mucho más fácil y con recursos técnicos, recursos económicos que puedan apalancar la decisión en un corto o mediano plazo. Básicamente, ya entrando en materia, pues quiero aprovechar aquí a darle la bienvenida a Omar Roa. Omar Roa es el gerente del proyecto Cloud en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y queremos aquí compartir el caso de la migración de Minsit, en particular de su aplicativo Buse. Buse es de ventanilla única de comercio exterior. Básicamente ese era el reto que nos plantearon. Ese reto de alguna forma requería que cumpliera los estándares del gobierno digital, que fuera ágil, que fuera sencillo y que de alguna forma cumpliera con las características que se requería dentro de esta migración. Y nosotros entramos dentro de esa reto, dentro de esa foto, en el reto específico de migrar, configurar y apoyar en la implementación de la infraestructura requerida para este proyecto. Pues no siendo más, quisiera darle la bienvenida a Omar. Omar, que nos cuente básicamente de su rol, que nos cuente del reto que tenían en términos generales, y ya vamos a empezar a ver los puntos en concreto que esta migración implicó tanto para el gobierno, en este caso el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para nosotros como apoyo en este proceso. Y básicamente también vamos a traer a AWS y en parte también de la conversación dentro de los puntos que vamos a ver a continuación, cómo fue el apoyo y cómo fue el involucramiento tanto de AWS como de sus herramientas en todo este proceso. Entonces, no siendo más, le quiero dar la bienvenida a Omar para que nos cuente este reto, nos cuente de su rol y en este momento cómo está el proyecto. Bienvenido, Omar. Bueno, buenos días, Leonardo, Giovanni, Pedro y a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Sí, como lo decía, fue un proyecto que se empezó a ejecutar desde el año pasado. Digamos que el gran reto era poder cumplir esa política de gobierno digital, y más de cara hasta ahorita el 15 de marzo, Presidencia de la República socializó la circular 03, donde ya le da alineamiento a las entidades públicas para adoptar los servicios en nube. Entonces, digamos que eso también viene ya de política de gobierno digital, y era poder también tener este uso de tecnologías en nube. Más allá, digamos que lo que teníamos como reto también era a nivel de infraestructura, tener toda una operación. Era una infraestructura tradicional donde tenemos un data center en centro internacional, y a partir de ello tener un equipo completo para poder tener gestión de una planta eléctrica, UPS, toda esa parte, y poder garantizar esa disponibilidad y escalabilidad. Es un sistema que realmente es transaccional, ¿sí? Es 7x24, son todas las importaciones, exportaciones. Y desde allí ese reto lo que nos llevó fue a decir, oigan, existe un acuerdo marco para las entidades del Estado en nube pública. Fuimos explorando todos los modelos. En eso se sacó un proceso y en el cual de la mano se le adjudicó a Clouster, y desde ahí empezamos ya a tener esa estrategia de poder migrar, porque siempre dentro de las entidades y más en el ministerio era el temor de poder tener impactos en esas soluciones que teníamos, porque todas son soluciones modulares donde están importaciones, exportaciones, sistema de inspección simultánea. Son 23 entidades
del gobierno interactuando en esta herramienta, ¿sí?, de facilitación para el comercio. Y desde allí se llevó ya esa estrategia donde se definieron ya la primera fase, y era 4 olas de migración para 48 servidores que tenemos. Desde allí también tenemos una infraestructura de interoperabilidad con Alianza Pacífico entre 4 países. Está Perú, México, Chile y Colombia. Y desde allí se intercambian datos de donde viene la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, DIAN, y desde del ICA, con todo lo que viene fitosanitarios. Entonces son sistemas que están interoperando no solamente aquí en Colombia, sino también ya con demás países. Entonces, digamos que ese impacto también de poder generar esa transaccionalidad nos llevó también a ese despliegue también a nivel de esquema de seguridad. Nosotros tenemos un esquema de seguridad por el lado de Fortinet, y desde ahí tuvimos una asistencia, una configuración como ya completa para llevarla allí y seguir con el mismo esquema de seguridad. Si bien AWS tiene todo ese esquema de seguridad, también lo pudimos completar y no tener ningún impacto en eso. De ahí ya digamos que también se hicieron todo el tema de implementación de los respaldos automáticos. Fue muy transparente, digamos, esa migración. Digamos que se hicieron esas 4 olas. En cada ola lo que se hacía era poderlos tener. Nosotros teníamos todo virtualizado, ¿sí? Y se empezaron como a llevar unas copias, pero muy, digamos, a nivel transaccional se tenían ya en AWS, y de pronto de un momento a otro se hacía el corte. Y lo más importante fue, digamos, como estrategia del temor era, uno, cuando se analiza, es decir, oiga, mira, aquí tenemos varios proveedores donde están desarrollando por cada módulo, y diferentes desarrollos donde tocaba ir a modificar direccionamiento IP, se tienen pasarelas de pagos, toda esa parte donde impactan. Y ahí también se tomó esa estrategia de poder decir, oiga, mire, necesitamos algo tan transparente que cuando se migre siga hasta con el mismo segmento de red y no tenga que reconfigurar mis aplicaciones. Y así fue como se tomó, se siguió con el mismo segmento y fue muy transparente el proceso de migración. Digamos que ahí también pudimos ya ver todo el tema de reducción de costos. Antes el ministerio tenía como esa parte de pronto de hacer inversión anual en infraestructura, ¿sí? Y a partir de eso lo que hicimos fue un análisis y proyección, y es, hoy en día el ministerio se está cargando de mantenimientos de hardware, ¿sí?, y obsolescencia tecnológica también por parte de la misma infraestructura que teníamos. Y eso lo estamos viendo ya. Uno, digamos, como lo dice el webinar, es tener esa tranquilidad y seguridad. Y eso lo estamos viendo desde más o menos diciembre, comienzos de diciembre. Estuvimos ya en producción completo sobre la ventanilla única. Y de ahí, digamos que lo que pudimos fue migrar esas 19 teras que teníamos. A partir de eso ya estamos viendo ese esquema ahorita en ese impacto que tuvimos, porque ya sacamos de esa planeación tener que hacer esa inversión en costos de infraestructura. Entonces digamos que ya estamos viendo, yo creo que el otro año ya iremos viéndolo paulatinamente, cómo se van a ver esa reducción de costos en temas de personal. Digamos que es más como lo que se está viendo. Otra parte fue como digamos que fue mejorar ese rendimiento. Había unos servidores que se tienen archivísticos de la ventanilla. Estamos hablando desde el año 2005, todo lo que se están haciendo a través de licencias de importación o registros previos de importación para lo que se hace a nivel también de una licencia, un registro de importación con la DIAN, que viene también de allá. Y este es como un trámite previo también para poder importar, sin contar las demás funcionalidades que se tienen. Entonces, habían esas grandes máquinas que teníamos también aquí, que también eran ociosas, tenían unos espacios donde uno decía, oiga, mire, tenemos una máquina con 16 gigas de memoria, unos procesadores, y resulta que solamente se utilizaba el 10-20%. Del momento de que ya se hizo la migración, ya se empezó como a darle tuning a esas máquinas, y lo que hizo fue reducir
esas capacidades para poderlos dejar más óptimos. Digamos que el valor agregado también pues fue en esas segundas fases que ya tenemos planeadas para ahorita es uno, llevarlo todo a containerización en Dockers, y ya una tercera parte es poder hacer esa implementación de un Disaster Recovery o ERP para todo el tema de plan de continuidad, más de cara a que si bien en AWS nos están ofreciendo un 99.9 de disponibilidad, es poder tener ese esquema también dentro de el mismo esquema de sistemas de información de seguridad que tenemos por el lado de 27001. Y digamos que aquí pues ya el tema de mejorar esos rendimientos fue, digamos, si nosotros estamos hablando hoy en día hacia todo un año, estamos hablando de casos mensuales de 450 en todo lo que se daban de soportes, y ya hoy en día estamos reduciendo por ahí unos 8 casos. Entonces, ese aumento por parte, digamos, de la entidad, y era esa responsabilidad, ya se lo vimos dentro de la entidad, era la percepción de los ciudadanos que interactúan frente a los servicios de ventanilla, pues que mejorara, de decir, oiga, mira, a veces teníamos caídas, poder decir, mire, tenemos que ir a un centro alterno, toda esa parte, digamos que ya hoy en día también nos da esa confianza de poder decir, mire, ya nos dedicamos a otras cosas que son las aplicaciones, porque esa parte donde teníamos esa carga ya le estamos disminuyendo. Ahorro, lo que les decía, esos ahorros de infraestructura, yo creo que ya se empezaron a notar para la proyección de este año, porque ya no estamos estimando costos para invertir en fierros o hardware que necesitemos allí. Licencias también, toda esa parte nos ha disminuido muchísimo, ¿sí? Era estar uno pendiente año a año, de decir, oiga, tengo que renovar una licencia Oracle, tengo que renovar una licencia de SQL, de Windows, de toda esa parte que finalmente ya dentro de los servicios de AWS también los tenemos. Y digamos que el valor agregado pues a largo plazo es crecer pues a nivel de empleados en innovación. También se hizo un ejercicio, lo tenemos allí, donde aparte se hizo en AWS un laboratorio de innovación donde hemos ido explorando también otras tecnologías como tales de blockchain, inteligencia artificial, y a nivel de desarrollo irlos implementando en los mismos servicios que ya tenemos desplegados en la ventanilla. Entonces digamos que paralelamente también hemos ido avanzando en eso, y es como lo que tenemos, ¿no? Sí. Básicamente es eso. Muchísimas gracias. No, Omar, muy, muy claro. Gracias por la, digamos, descripción puntual. Aquí en términos generales, dentro de lo que denomina, y solo para resumir, en términos de estrategia, lo que hicimos inicialmente fue un lift and shift, en términos de estrategia, en la cual pues se hizo esa replicación en 4 horas de migración, 48 servidores, con todo el tema de servidores de seguridad, el tema de implementación de respaldo, y básicamente finalizamos con todo el tema de métricas. Eso, digamos, fue el primer paso. Y ya como segundo paso, y usted lo mencionó, el siguiente paso que vamos a enfrentar es la parte de containerización y la parte de implementación del Disaster Recovery. Y bueno, también quiero invitar aquí a la conversación breve aquí en estos últimos 5 minutos. En términos generales, Omar, su percepción en 3 frases que resuman cómo sintió que se comportó la migración. ¿Era algo que usted esperaba que se iba a cumplir en los tiempos que le planteamos? ¿Tuvo algún tipo de duda? ¿Tuvo algún tipo de, digamos, como de incertidumbre en ese proceso? ¿Y cómo finalmente fue ese resultado? Digamos que aquí hay algo que toca, digamos, mi percepción. Eso fue digamos, la expertise que tenía todo el grupo de clúster también frente a eso, ¿no? Y fue ese acompañamiento paso a paso. Digamos que dentro de la entidad también se tenía como mucho temor de decir, oiga, yo cómo me va a ir y voy a tener impactos, esto va a ser caótico. Y habían áreas funcionales que no sintieron nunca que estuvieron ni en el ministerio ni en la nube. O sea, hoy en día yo creo que el área funcional piensa que de pronto siguen en el ministerio porque no lo sintieron. Entonces, digamos que esa la percepción por parte de nosotros sí fue
muy sencilla. A nivel de tiempos fue muy rápido, nos dejó impactados el tema de la migración. Fue muy rápido, estamos hablando de que todos estos servidores están arquitectados con unas infraestructuras muy robustas y por cada objetos que se tienen muchos jobs en donde falle cualquier cosa, no empiezan a integrarse ningunos haciendo interoperabilidad entre ellos. Y eso fue muy rápido y el impacto, yo diría que fue hay un 1%, porque fue muy rápido y cumplió con las expectativas completas. O sea, estamos hablando de que proceso de migración completo, aprovisionamiento, esas pruebas que también hicimos, estamos hablando de 2 meses casi teniendo casi toda la infraestructura de la ventanilla en la nube. Ok, no, muy interesante. Muy interesante la percepción porque claramente a ver, es diferente uno ponerlo en el papel a decir esto va a pasar de esta manera y se van a ejecutar estas estrategias con estos resultados. En ese proceso quisiera como de pronto, aparte del reto de la transparencia, el reto de la, digamos, de la no afectación de los servicios, ¿cómo ha sido el reto de la operación? ¿Cómo de alguna manera ese cambio de ese paradigma de operar un premise a ahora operar en la nube lo han asimilado y cómo ha sido percibido dentro de la organización y cómo ha impactado? Usted mencionó el tema de costos, el tema de tickets, el tema de eventualmente digamos, el equipo de alguna forma ya se dedica a otras cosas. Pero esa operación, ¿cómo la están manejando en ese momento? En este momento, digamos que antes estábamos la carga de administración de infraestructura, más de esa capa media hacia abajo, y era tener los switch core siempre arriba, verificar que los discos siempre no tuvieran fallas en el almacenamiento, verificar que de pronto a nivel de memoria, procesador no tuvieran fallas. Toda esa parte pues era una operación grandísima, ¿sí? Entonces esa gente ya los volcamos a poder hacer ya más gestión sobre la misma aplicación que esté corriendo en esos sistemas operativos. Entonces ya la operación se volcó en otras cosas que no estamos pendientes ahorita de poder tener esa continuidad. Y hoy en día ya lo tenemos, ese mismo personal está haciendo gestión de mirar cómo se pueden dockerizar unas aplicaciones, de mirar qué está pasando en el performance de una aplicación a nivel también de desarrollo, y ya no estamos dedicándose en esa parte, ¿no? Pero digamos lo que era la otra parte que teníamos, esa carga de administración, ya digamos que la dejamos por fuera, ¿no? Ok, no, pues muy interesante. Esta pregunta pues, será para Giovanni Rodríguez, como parte del equipo de AWS. Las migraciones, como lo mencioné, cada una es particular, cada una es única en sus retos y en sus necesidades. Digamos, ¿qué resaltaría de este proceso en que lo trabajamos en conjunto y qué tipo, digamos, de aspectos en términos de herramientas y siguientes pasos creería que deberíamos en este caso en particular resaltar? Yo pienso que el proceso es similar a varios que se han realizado, a pesar de que, como comentas, pues cada migración es diferente, pero en general el seguir esa metodología en conjunto con Clauster de las migraciones es lo que nos ayuda a que, independientemente del camino, de las fases, de qué decidamos hacer primero, de cuáles son los tipos de cargas, si son cargas de producción, cargas de desarrollo, cargas nuevas, independientemente de todo eso, el éxito en estos procesos está dado, y como lo mencioné, digamos, al comienzo, por primero un apoyo muy grande dentro del cliente, en este caso del MinSIT. Es decir, esto no es un asunto que podamos, como AWS o como Clauster, llegar a un cliente y decirle vamos a transformar digitalmente tu entidad, sino que es algo que debe ser
desde el cliente una iniciativa de la entidad y que debe apropiarse y debe involucrar a todo el equipo que se necesite para que estos procesos tengan éxito. Y de ahí, ya en relación con la segunda parte de la pregunta, vienen otros aspectos como los que estaba mencionando Omar. Ya estando ahí, ya las posibilidades son muy amplias y lo que hemos hecho en nuestros clientes es, por ejemplo, que una vez se tiene esa migración de aplicaciones core, se puede implementar procesos principalmente de analítica, machine learning, otras tecnologías novedosas que son las que realmente van a impactar en la ciudadanía y van a hacer que las entidades se vayan convirtiendo en referentes en sus campos. Ok, excelente. Aquí voy a compartir una pregunta para Giovanni. Ya aquí la estoy recibiendo. Mientras aquí me la escriben, o si quieres, Carolina, porfa, transmítesela directamente. Claro que sí. Andrés Camacho pregunta, en nuestra infraestructura on-premise tenemos máquinas virtuales sobre VMware 5 con algunos servicios y plataformas que aún no pueden ser actualizados. ¿AWS nos puede importar estas máquinas o deben ser reimplementadas? Sí, esto depende, hay una lista de compatibilidad muy grande, entonces lo que podemos hacer ahí son diferentes mecanismos como los que mostraba Leonardo en el cuadro y yo también lo mostré, digamos, en este cuadro bien amplio. En el caso de que no sea posible o de que dentro de la lista de compatibilidad de estos procesos de migración más expeditos de Leaf and Shift no sea posible trabajar con determinadas versiones, bien sea de hipervisores o sistemas operativos. Normalmente deberíamos estar más enfocados hacia sistemas operativos. Las plataformas que estamos utilizando para migración están basadas tanto en hipervisor como en sistema operativo, pero en el sistema operativo tenemos esa independencia del hipervisor que nos puede ayudar en estos procesos y están soportados la mayoría de sistemas operativos Windows y Linux que existen o que incluso muchos de los que son legacy. Entonces, en el caso de que no exista esa forma de hacerlo directamente, también pues con el apoyo de Clouster y de AWS tenemos formas de poder acompañarlos en ese proceso, bien sea de replatform o de transferencia de información en una arquitectura nueva. Entonces, pues los caminos son múltiples, pero lo importante es lograr esos objetivos misionales de la entidad y en ese sentido es que los podemos acompañar para lograr tener una migración exitosa. Muchas gracias, Giovanni. Una última pregunta ya para cerrar y así poder liberar la agenda de todos. Muchísimas gracias en serio por la participación y dedicación de este espacio. Pregunta para Omar. ¿Qué se viene en ese camino de adopción de la nube en el MinSIT? Giovanni mencionó, pues digamos, como los tipos de servicio y cargas que eventualmente de alguna forma ese proceso los toma como natural, temas de machine learning, analítica, análisis digamos, de otro tipo o utilización de otro tipo de cargas de trabajo, pero ¿qué sería dentro de los planes del MinSIT ese siguiente paso natural en este proceso? Ok, digamos que dentro de la ventanilla desde el 2005 hizo como esa parte de optimización de recursos y facilitación al comercio. Es una herramienta que dejó casi todos sus trámites y servicios 100% en línea, pero ya es apalancarnos uno en toma de decisiones. Nosotros tenemos sistemas de administración de riesgos llevado haciendo ese piloto y esa prueba de concepto para tomar decisiones frente a los riesgos de importaciones. Esto quiere decir que si hoy llegan importaciones
ese sistema de riesgos. Dice, oiga, yo conozco a tal empresa que importa vehículos y siempre es el mismo, es constante, ya a través de inteligencia artificial poderlo hacer, y eso ya hicimos una prueba de concepto. En blockchain también lo estamos haciendo, se montó una red privada también de blockchain, y lo que estamos llevando es algo que se asigna sobre cupos. Un ejemplo práctico es, siempre se abren cupos para importar vehículos eléctricos, ¿sí? No siempre entran vehículos eléctricos al país, y esa parte tiene un proceso para poder generar esa seguridad en la trazabilidad, y ya estamos casi en la última fase de implementación de poder llevarlo a un ambiente productivo, de llevar esa trazabilidad cuando se cierran los cupos. Y otra parte que estamos ya explorando ahorita este año es todo el tema de RPA, para todo el tema de automatización de procesos por parte de las personas que hoy revisan y que se dediquen dentro de la misma operación, que hoy hacen las revisiones por parte de las entidades en estos vistos buenos. Hay actuaciones que son automáticas por ellos, entrar, bajar un registro, revisarlo, toda esa parte, ya llevarlo con tecnologías de RPA. Básicamente en eso estamos, en esa línea. Okay. Muchísimas gracias, Omar, por compartir ese plan y esas iniciativas que están desarrollando dentro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De nuevo, quiero agradecer a todos los asistentes por habernos acompañado, al Ministerio en cabeza de Omar, por compartir esta experiencia, al equipo de AWS, en este caso Giovanni, con la vocería, digamos, de la estrategia técnica y cómo, digamos, ese proceso de migración se hace, y de alguna forma esos lineamientos que AWS pone a disposición para tener estos casos de éxito cada vez sean más frecuentes. Y a todo el equipo que hizo esto posible, muchísimas gracias a todos los asistentes. Definitivamente, si están interesados en migrar su data center, una carga de trabajo, o eventualmente solo una máquina, estamos en capacidad de ayudarlos en compañía de AWS. Creo que lo que buscamos aquí es transmitir la confianza y tranquilidad que de alguna forma, en este caso, con el ministerio logramos, y que creo que es una constante, es algo que se puede hacer. Podemos apoyarlos en ese proceso. Por favor, mándenos sus casos de negocio, ahí están los datos de contacto. Y no siendo más, quiero agradecerles a todos la asistencia y les deseo una feliz mañana el día de hoy. Muchas gracias. Un buen día. Muchas gracias, Omar. A todos. Gracias, Giovanni. Feliz mañana a todos. Buen día.